Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más. Hoy daros la bienvenida a un webinar más dentro de nuestra serie de sesiones informativas sobre la educación superior británica. Nuestro webinar de hoy trata el importante tema de los visados de estudios y otros temas relacionados importantes para estudiar en las universidades británicas. Como bien sabéis, y como mencionábamos en la invitación que os hicimos llegar, a la hora de planificar una estrategia educativa que sea eficaz para estudiar en el Reino Unido, especialmente después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es absolutamente fundamental considerar y entender a fondo todo lo relacionado con los visados aplicables a nuestro caso particular. Sabemos que este puede ser un tema que genere dudas, pero es un paso crucial para hacer realidad esos sueños académicos en tierras británicas. Precisamente por eso, en la sesión de hoy, vamos a desgranar los requisitos, plazos y costes asociados a estos visados y, por supuesto, abordaremos una novedad importante que muchos nos habéis consultado recientemente, la nueva ETA, Electronic Travel Authorization, explicando qué es, a quién afecta y cómo gestionarla. También trataremos otras cuestiones prácticas y resolveremos las dudas más frecuentes. Y para guiarnos a través de este panorama y ofrecernos una visión experta, contamos hoy con una invitada que ya conocéis por webinars anteriores. Tengo el gran honor de presentar una vez más a Sofía Goya, directora de IEC, que como sabéis es una reconocida agencia de movilidad internacional de estudiantes que representa a la vez a un buen número de prestigiosas universidades británicas aquí en España. Y su equipo en la gestión de los trámites es enorme y estamos, por supuesto, encantados de que hoy comparta sus valiosos consejos prácticos con todos nosotros. Así que bienvenida, Sofía. Es un placer tenerte con nosotros una vez más. Siempre, al finalizar la presentación, intentaremos responder a las preguntas que nos vayáis haciendo en la sección Q&A de Teams. Así que, sin más dilación, vamos ya a sumergirnos en el mundo de los visados y las autorizaciones para estudiar en universidades del Reino Unido. Sofía, cuando quieras, muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias Joaquín, muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa y por invitarnos siempre, porque ya sabes que es un gustazo y nos encanta dar estas charlas. Pues vamos ya a ello, ¿no? Os vamos a contar un poquito. Siempre empezamos explicando, que algunos ya lo sabréis y demás, quiénes somos, cuál es nuestro servicio. Luego vamos a ver un poquito el contexto actual en el que se encuentran los estudiantes europeos, españoles que quieren ir a estudiar al Reino Unido. Luego vamos a centrarnos en la visa de estudiante, ¿no? Y vamos a ver quién la puede solicitar, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los documentos necesarios que hay que preparar para esa solicitud. Luego tengo una serie de preguntas preparadas que las haré y las contestaré. Luego ya, como decía Joaquín, al final me podéis preguntar dudas más específicas. Luego, ¿qué se puede hacer con ese visado de estudiante? Un poco consejos y recursos útiles. Y termino hablando lo que ha dicho Joaquín de la y también de la Double Visa. Entonces, y al final preguntas, ¿vale? ¿Quiénes somos? Un poco ya, yo creo que muchos ya lo sabéis, ¿no? Somos expertos en educación universitaria internacional desde 1996. Como ha dicho Joaquín, somos representantes oficiales en España de algunas de las mejores universidades del mundo, en concreto más de 60 universidades en Reino Unido. Cada año trabajamos con unos 300 estudiantes, o sea que desde el 96 a lo mejor habremos asesorado con éxito a más de 10.000 estudiantes, lo cual nos llena de mucho orgullo. Luego, una cosa que nos caracteriza es la transparencia a lo largo de todo el proceso, ¿no? Esto siempre lo hago especial hincapié y creo que es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de trabajar con una empresa como nosotros, ¿no? En todo momento la solicitud es tuya, tú tienes que poder acceder a todo y tienes que estar al cargo de la misma, ¿no? Esto que os suene. Y luego, un poco otra cosa que nos caracteriza es la atención personalizada para solucionar cualquier tipo de imprevisto, ¿no? Como trabajamos con tantos estudiantes, a mí muchas veces me dicen, oye, igual esto que te pregunto te suena raro y muchas veces la inmensa mayoría no me suena raro porque ya me lo han preguntado antes o ya lo hemos vivido antes. Dicho esto, cada año me encuentro algún problema nuevo, o sea que bueno, lo vamos sumando ahí a nuestro saber. Y un poco los 5 valores, ¿no? que nos caracterizan, las 5 Es de IEC. La primera es la educación, como
pilar de la sociedad muy contenta. La empatía, sabemos que es un momento muy clave en la vida del estudiante y de los padres, ¿no? O sea, decido que me quiero ir a estudiar a otro país, entonces ahí tenemos que ser muy empáticos y luego no olvidarnos del entusiasmo, porque también es una etapa muy bonita en la vida del estudiante cuando decide irse a estudiar fuera y tal, entonces queremos que os enamoréis del proceso y que lo disfrutéis. Un poco nuestro servicio cubre desde cursos preuniversitarios de verano, oye, no sé qué carrera estudiar o me quiero ir a probar un poco si quiero hacer este curso de verano. Luego, asesoramiento para estudiar un grado y un posgrado en el extranjero. También hacemos doctorado. Luego también temas más específicos como cursos de inglés o preparación de exámenes específicos. Y luego trámites administrativos, visados, homologaciones, todo esto también. Aquí os dejo los logos de las universidades donde han sido admitidos nuestros estudiantes. No son todas, pero algunas de ellas para que os hagáis una idea. Y ya vamos un poco a la cuestión, ¿no? El contexto en el que estamos. Sabéis que desde el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, los estudiantes, voy a hablar de españoles aquí, pero en realidad muchas veces es para todos los europeos, pero hoy me centro porque estamos en España. Los estudiantes españoles ya somos considerados estudiantes internacionales. Cuando vamos a Reino Unido, entonces han cambiado un poco las condiciones. Entre ellas, una cosa que hay que hacer ahora es pedir el visado de estudiante si queremos ir a estudiar ahí. Pre-Brexit no hacía falta, íbamos como a cualquier otro país de la Unión Europea con el DNI. No, ahora hay que pedir un visado, ¿no? Si queremos estudiar ahí. Y esto aplica a todos los estudiantes de la Unión Europea. Es cierto que en los estudiantes de la Unión Europea el proceso para pedir el visado de estudiante está simplificado. Entonces, se hace todo online y es un proceso, entre comillas, relativamente sencillo. Siempre tiene sus cositas y tal, pero es sencillo, se supone que es mucho más fácil, ¿no? Los que no son europeos tienen que acudir a un Visa Application Center, dependiendo del país puede haber unas especificaciones adicionales. Entonces, esta charla me voy a centrar en estudiantes europeos, ¿vale? Si hay aquí alguno de vosotros que tiene otro tipo de nacionalidad, la inmensa mayoría de las cosas que digo aquí van a aplicar, pero puede ser que pidan algún requisito más adicional y que el proceso, en lugar de hacerlo todo online, haya que hacer una parte online y otra parte en un Visa Application Center, ¿vale? Bueno, un poco quién puede solicitar una visa de estudiantes, ¿no? Lo primero, puede solicitar una visa de estudiante si se tienen 16 años o más y se tiene una oferta de plaza de una universidad. Sabéis que cuando uno hace la solicitud, tanto para el máster, ¿no? El posgrado, siempre la universidad te hace una oferta condicional, es decir, sujeta a unas condiciones, ¿no? Entonces, la visa podremos solicitarla cuando nuestra oferta ya sea incondicional. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, lo primero, una oferta de plaza en una universidad. Luego, aquellos que tengan el dinero suficiente para mantenerse y pagar el curso. ¿Vale? O sea, vamos a ver un poquito más adelante, pero hay que demostrar que se puede sufragar un año de vida en el país. ¿Vale? Luego vamos a explicar cómo. Y luego, muy importante, demostrar que se tiene el nivel de inglés suficiente. Pre-Brexit, este era un requisito, siempre ha sido imprescindible, ¿no? Tener un nivel de inglés cuando ibas a hacer un grado o un posgrado al Reino Unido. Pero es verdad que podía ser un poquitito más flexible. Ahora, después del Brexit, ya no hay flexibilidad con este tema. Se pide universidad porque es un requisito paralizado, ¿no? Y luego, en el caso de menores de edad, o sea, estudiantes que tengan 16 o más, pero menos de 18, hace falta el consentimiento de los padres. ¿Vale? Esto es otra cosa importante. Bueno, ¿qué pasos a seguir? Lo primero, como decía antes, la oferta tiene que ser incondicional. Cuando uno solicita, es condicional, sujeta a unas condiciones, ¿no? Te dicen, oye, te vamos a admitir si al final de curso sacas tal nota en tu bachillerato y tienes tal nivel de inglés. Si cuando llega a final de curso cumples con esas condiciones, la oferta condicional
pasa a incondicional. Importante, yo esto ahora aquí lo cuento que es precioso, ¿no? Y parece que es una cosa automática, pero no os desesperéis si a veces habéis mandado las notas a la universidad y dices, oye, que no me lo están pasando a incondicional, todavía no me sale incondicional nunca. Es normal, o sea, recordar que esto lo hacen personas, entonces a lo mejor hay un equipo reducido para las miles de notas que reciben. Entonces, este paso de condicional a incondicional puede llevar semanas. Hay universidades que son más rápidas y otras que son un poquito más lentas. Siguiente cosa, vamos a necesitar que la universidad nos envíe una cosa que se llama cash letter. Es un documento que es Confirmation of Acceptance of Studies, que es una carta que manda a la universidad en la que viene a decir básicamente que sponsoriza tu visa, ¿no? Ahora, como ya no están en la Unión Europea, para entrar en el país, tú tienes que tener un motivo, ¿no? Pues el motivo es, voy a hacer ahí la carrera o voy a hacer ahí mi posgrado y demás. Entonces, la universidad en esa carta explica qué vas a hacer ahí, qué duración tiene, qué nivel tiene ese programa. Entonces, sin ese documento nunca podríamos pedir la visa, ¿no? Luego, tercer paso, completar la solicitud del visado, el pago de las tasas correspondientes a través de la página de inmigración del gobierno británico, ¿no? Esto es así bastante sencillo, pero bueno, es como lo que hay que hacer una vez que se tienen estas dos cosas, ¿no? ¿Qué documentos necesarios nos hacen falta? Aquí voy a hacer especial hincapié al documento de solvencia bancaria. Los estudiantes europeos, en concreto los españoles, no estamos obligados a presentar este documento de solvencia bancaria. Sin embargo, o sea, la ley primero dice los países que estamos exentos, pero luego añade algo así como Home Office may ask. Y claro, si te lo piden y no lo tienes, no es ay, qué pena, ya no puedes ser reunido, sino que durante 10 años no te dejan entrar en el país. Con lo cual, este documento de solvencia bancaria hay que prepararlo, ¿no? ¿Este documento qué objetivo tiene? Tiene como principal objetivo demostrar que se tienen fondos suficientes para hacer frente a ese año de vida en el país. ¿Cómo calculan este año? Dicen un año de tasas académicas menos lo que ya se haya pagado. Es decir, si por ejemplo has pagado un depósito o has pagado una parte de la universidad, eso lo restas. Esa parte no tendrías que tenerla en el banco. Más 9 meses de coste de vida. Y esto ha subido este año, ¿vale? Las cantidades las tengo actualizadas ahora este momento, el año pasado era un poquito menos, pero aquí lo han subido, ¿no? Ahora son 1.483 libras al mes para el caso de Londres, 1.136 libras al mes para el resto del Reino Unido. Entonces, a mí me siento aquí como un ejemplo andar por casa, ¿no? Vamos a imaginar que la universidad vale 25.000 libras al año y que has pagado un depósito ya de 5.000. Entonces, ahí tendríamos que tener 20.000 libras en el banco. Luego, 9 meses de coste de vida, las 1.136, que para hacerlo más fácil para mí voy a decir como si fueran 1.000 libras, ¿no? 20.000 más 9.000 serían unas 29.000 libras, haciendo un valor bruto. 31.000 euros que tienen que estar en la cuenta del estudiante o de los padres, ¿vale? Muy importante esto, del estudiante o de los padres, durante un periodo de 28 días. Y desde que el banco nos da este papel hasta que pedimos el visado, no pueden pasar más de 31 días. ¿Por qué hacen que este dinero esté en el banco 28 días? Esto es bastante clave, porque quieren evitar que la gente diga, oye, pido, pido un préstamo, pido el documento de solvencia bancaria al banco y al día siguiente cancelo el préstamo pagando los gastos de cancelación. ¿Vale? Como quieren evitar que la gente haga estos trucos, tiene que estar el dinero 28 días en el banco. Y luego, una vez que lo tengáis preparado, no hay que subirlo, ¿vale? Lo guardáis solo por si os lo piden. Nosotros hacemos cientos de visas cada verano y no hemos visto que lo pidan. Pero sí que me han comentado, por ejemplo, las universidades que en otros países de repente hay checks aleatorios y podría pasar. Entonces, nuestro consejo es, por favor, siempre preparar este documento, porque las consecuencias de no tenerlo si te lo piden son muy graves. Entonces, hay que prepararlo. Para los estudiantes que trabajan con nosotros y demás, tenemos plantillas de todos los bancos, yo creo que de todos los bancos que hay en España, eh, porque es verdad que es un documento que a veces os vais a pelear con el banco. No, no, es que nosotros eso no lo hacemos, hay que pedirlo al área de jurídico. No, es que te podemos poner no sé qué, pero no lo en los 28 días tal. Entonces yo ya tengo un modelo que digo, mira, cópialo, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, que sepáis que puede haber como piedras en el camino para obtener este documento, pero que se consigue al final, ¿no?
Luego, vamos a ver. Vale. Si el estudiante no es el titular de la cuenta bancaria, no os decía antes, este dinero tiene que estar en la cuenta del estudiante o de los padres. Oye, pues si no es el estudiante, nos hacen falta dos cosas adicionales. Una carta de autorización bancaria, que básicamente es un documento en el que el padre o la madre especifica que autoriza a su hijo a usar esos fondos para pagar la universidad. ¿Vale? Otro documento que prepararemos si no hace falta subir, pero lo tenemos preparado. Y luego hace falta la partida de nacimiento o el certificado de adopción del estudiante. ¿Por qué? Porque hoy esto solo puede ser el estudiante o los padres, ¿no? Tengo todos los años casos de, oye, es que me va a pagar la universidad mi abuelo, mi tío, un primo. Lo siento, o sea, qué bonito, qué generosos, pero que lo pongan en la cuenta del estudiante o de los padres, ¿vale? Hoy la ley solo reconoce esto y por eso te pide la partida de nacimiento, el certificado de adopción para ver que efectivamente son los padres. También, oye, para ver que no es una empresa, que no es un tercero, ¿no? Entonces, esto es importante. Otros documentos necesarios. Bueno, para el caso de los menores de edad, ¿vale? Nos van a pedir también un documento de autorización, ¿no? Que decíamos antes, en el que los padres autorizan a ese estudiante menor de edad a pedir la visa, ¿vale? Luego, pasaporte biométrico. La inmensa mayoría de los pasaportes que se han hecho en los últimos años y tal son ya biométricos, ¿vale? Biométricos quiere decir básicamente que tienen un chip eh, en el que van vuestros datos biométricos, ¿no? Si no se tuviera un pasaporte biométrico o que he tenido casos en el que el pasaporte se ha mojado o ha sufrido algún deterioro y ese chip no funciona bien, hay que ir a un Visa Application Center para dejar los datos biométricos, las huellas, tal. Un teléfono móvil, ¿vale? Porque va a haber una parte de la solicitud que vais a tener que haceros una foto, haceros un escáner de cara, un selfie, no sé qué. Luego el teléfono se pone encima del pasaporte para leer este chip. Entonces hacen falta estas dos cosas. La cash letter que decíamos antes, fundamental porque nos van a preguntar el número que dan, el número de licencia del sponsor, tal. Entonces también lo tenemos y la tarjeta de crédito, ¿vale? Para que vamos a ver un poquito más adelante cuánto cuesta la visa y demás, pero que sepáis que se paga todo online, entonces nos va a hacer falta tener la tarjeta de crédito. Luego, importante también, hace falta el pasaporte físico, ¿no? Porque hay gente que me dice, oye, es que tengo una fotocopia del pasaporte. Estupendo, pero no nos sirve por esta parte que os digo, que te tienes que hacer la foto, el selfie y tal, y la lectura del chip. Entonces no valdría que tengas un escáner del pasaporte. Tiene que estar el estudiante que va a pedir la visa con su pasaporte juntos los dos. Vale. Ahora aquí hago estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo puedes solicitar el visado? Por ley, 6 meses antes de la fecha de comienzo de curso. Eh, en cuanto tengas el CAS y todo esto anterior que hemos dicho preparado, es el momento de solicitar el visado. Depende, a veces hablamos con algunos estudiantes, por ejemplo, yo todos los veranos pues tengo estudiantes que a lo mejor cumplen años en julio o en agosto, dependiendo del día y tal, también podemos ver, oye, vamos a esperar, no podemos el visado todavía, vamos a esperar a que cumplan los 18 y así nos ahorramos tener que tener, porque los menores van a tener que tener un tutor legal en Reino Unido, tal, entonces, bueno, puede haber así como distintas estrategias. ¿Qué duración tiene el visado? El visado de estudiante tiene una duración para todos los estudios del estudiante. Si vas a hacer un grado de 3 años, durará 3 años y un poquito más, unos meses más, o 4 años porque tienes un máster integrado, o sabe Dios, o sea, para todo lo que dure el curso que vayas a hacer allí, la carrera, el máster, el posgrado, ¿no? ¿Cuándo se puede entrar en el Reino Unido con el visado? Esto es importantísimo. Eh, Cuando uno recibe el visado, que es un mail, que os voy a enseñar más adelante, no es nada más sofisticado, te pone la fecha en la que tú puedes entrar. Y esto es muy importante. Si entras antes, estás entrando con tu visa de turista, no con tu visa de estudiante. Entonces no activas la visa de estudiante. Entonces tienes que entrar a partir de la fecha que te ponen ellos. Luego otra cosa importante, no sé si lo menciono más adelante o no, pero no me quiero olvidar, lo voy a decir ahora. En el momento que uno solicita el visado, en ese momento no puede viajar al Reino Unido, ¿vale? Porque entrar en Reino Unido implica activar tu visa de turista,
Y activar la visa de turista puede ser uno de los motivos de negación de la visa de estudiante, ¿no? Porque Home Office puede pensar, oye, estás pidiendo un visado de estudiante, pero ahora entras como turista, no quieres esperar a que llegue esto, te estás entrando en el país ilegalmente y tal, con lo cual, en ese momento vais a poder viajar a todas partes del mundo, salvo Reino Unido, ¿vale? Hasta que no os llegue el visado. ¿Cuánto cuesta? Esto está actualizado también para este año. La solicitud del visado cuesta 524 libras, ¿vale? A esto hay que sumarle. Cuando se pide el visado también nos van a hacer pagar el Immigration Health Surcharge, que son 776 libras por año de estudio. Si nuestra carrera dura 3 años, será por 3 años y luego hay que añadirle medio año más. Esto es como pagar por el Servicio de Salud Público Británico. Entonces, para ir ahí al médico en Reino Unido, con vuestra tarjeta sanitaria europea y haciendo este pago, vais a poder ir al médico, ¿no? Entonces, importante, se pagan las dos cosas en el momento de solicitar la visa. Entonces, importante revisar el límite de la tarjeta de crédito, ¿no? Mucha gente me dice, oye, tengo un límite de 6.000 euros al mes. Fenomenal, pero hay que revisar una cosa que es el límite en comercio online. Porque a veces uno tiene un límite muy grande para comercios en tiendas o tal, pero en online lo tiene más reducido, entonces hay que verlo siempre. Porque además la tarjeta de crédito la puedes meter 5 veces. A la quinta, si no, se te anula la solicitud y es un lío. 5 parecen un montón, pero en realidad no son un montón, porque metes 2 veces la del padre, 2 la de la madre, una la del estudiante, y has metido 5 y es un lío. Entonces, acordaros de esto. Luego, depende del momento que estemos, puedes, porque la visa normal tarda de 3 a 5 semanas en dártela. Y a veces dices, ostras, no llego a empezar el curso, porque acordaros que no puedes viajar hasta que no te la den a Reino Unido. Entonces hay también la opción de la Fast Track Visa, que te permite tener la decisión en 5 días, pagando a lo anterior que hemos dicho 500 libras adicionales. Esta visa es en 5 días y lo de siempre te ponen, most students get their decision within 5 days. Y es verdad, la inmensa mayoría es en 5 días, pero julio y agosto, que es temporada alta de visados, a igual son 9 días, 13 días. Pregunta que me hizo una vez, recuerdo una madre, Sofía, ¿y quién me compensa a mí porque han tardado más de los 5 días? Y digo, pues nadie, porque abajo te dice que la mayoría 5 días, pero que a lo mejor no. Entonces, bueno, que tengáis todas estas cosas en la cabeza, ¿no? ¿Cuánto tardan en tramitar el visado? Ya os lo acabo de decir, el normal 3 a 5 semanas, hay la opción del visado rápido, recordar julio y agosto, temporada alta de visados, entonces ahí eh, se complica un poco el tema siempre. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer con un visado de estudiante? ¿No? Esta parte es importante. Lo primero y más evidente, ¿no? Estudiar, ¿no? Con un visado de estudiante puedes estudiar, bastante lógico. Una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿no? Puedes trabajar 20 horas a la semana máximo. Que esto está muy bien porque es verdad que en Reino Unido no hay tantas horas de clase como por ejemplo tendríamos en España. Entonces, trabajar estas 20 horas a la semana es relativamente fácil y es muy común ahí. O sea, que yo creo que es algo que os animamos a hacer y que es bastante enriquecedor, ¿no? ¿Qué no puedes hacer? No puedes reclamar fondos públicos, prestaciones y o pensiones, ¿no? Bastante lógico. No puedes trabajar en determinados puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, deportista profesional o entrenador deportivo. Son unos casos muy específicos, pero no puedes, ¿no? No puedes ser trabajador autónomo, ¿vale? Es una otra de las cosas que no puedes. Y no puedes estudiar en una academia o en una escuela financiada por autoridades locales, una cosa que se llama Maintained Schools, ¿vale? Pero no es estas cosas que no puedes hacer, no es el caso de la inmensa mayoría, ¿no? Lo normal es gente que va a hacer el grado o el posgrado y va a estudiar y luego, oye, pues si trabaja 20 horas a la semana máximo, tal, pues también está bien, ¿no? Ahora, consejos y recursos útiles que os ponemos aquí. Os ponemos aquí el icono de la aplicación que os tenéis que descargar para hacer el UK Immigration ID Check, esto que os decía del escáner de cara, el selfie, tal, tal, tal. Es esta, ¿vale? O sea, hacer una foto ahora y tal, porque todos los años alguien se descarga una que no es tal. Esta es la aplicación, ¿vale? Y luego acordaros que hay que hacerlo a través de la página oficial del gobierno, ¿vale? Que siempre es gov.uk, ¿vale? Y recalco esto y tal, y luego lo vamos a hablar con lo del ITA. Es que hay un montón de páginas que son timos, ¿qué tal? Entonces,
Tened cuidado, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa después de enviar la solicitud de la visa? Pues cuando te la van a dar, recibes un correo de Home Office, ¿vale? De este correo que os pongo aquí con el asunto Application Update, ¿vale? Y os pongo aquí un pantallazo. Dear, tu nombre, no sé qué, y te pone Your application for entry clearance as a student has been successful. Es decir, o sea, te han dado tu visado. Y aquí en este correo te va a decir de qué fecha a qué fecha, desde cuándo puedes entrar y hasta cuándo te puedes quedar, ¿vale? Y es un correo. Y un correo que a veces entra en spam. Entonces, cantidad de veces, no me ha llegado, no me ha llegado, y estaba en spam, ¿vale? Entonces, para que ahí lo tengáis en mente, ¿no? Luego vamos a hablar ahora de una cosa, hasta aquí la visa de estudiante, ¿vale? Ahora vamos a hablar padres, familiares, amigos, tal de ese estudiante que le quieren ir a ver a Reino Unido o el propio estudiante que antes de pedir la visa de estudiante quiere, pues va a solicitar a las universidades, las quiere ir a ver o tal, ¿vale? Ahora han incorporado, os suena de seguro de Estados Unidos, ¿no? Esto, la ESTA que hay que pedir, pues ahora para ellos, un nombre que suena fatal en España, ETA, ¿no? ETA, Electronic Travel Authorization. Y entonces, desde el día 2 de abril de este año 2025, los europeos no residentes que viajan al Reino Unido necesitan esta autorización de viaje electrónica. Es para los casos de visita de corta duración por razones de turismo, negocios, visita familiar, de estos motivos, ¿no? La autorización, una vez que se pide, es válida para 2 años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte, porque si el pasaporte, esta autorización va asociada a tu pasaporte. Si el pasaporte caduca antes, esta ETA te va a durar hasta, caduca antes de los 2 años, te va a durar hasta ese momento. Porque una cosa que mucha gente no sabe es, tu DNI es el mismo para toda la vida, ¿no? Desde que naces hasta que te mueres. El pasaporte, cada vez que te haces uno nuevo, tu número cambia. Entonces, por eso también hay que estar pendientes de esto. La visa de estudiante que hemos mencionado antes también va asociada a tu pasaporte y a un número, pero en ese caso, cuando la cambias, hay luego una forma muy fácil también de actualizar a Home Office y darle el nuevo número de pasaporte, ¿vale? Luego tiene un coste de 16 libras y se hace todo online, ¿vale? Luego os voy a dejar como mis datos al final. Si tenéis que pedir esto, tenemos colgado en nuestro canal de YouTube un vídeo muy fácil que hice yo pues hace unos meses explicándolo y es súper sencillo, es una cosa que lleva 5 minutos. Pongo aquí importante, cuidado con los timos, por favor. Me ha pasado ahora, el otro día una persona me dice, oye, ya he pedido, iban a ver ahora unas universidades, me dice, ya he pedido la Electronic Travel Authorization, me ha costado 80 libras. Digo, ¿80 libras? Me dice, sí. Y entonces, de hecho, era la primera página que salía en Google. Y era un timo y tal, oye, gracias a Dios pude llamar al banco, cancelar el pago y demás, pero tened cuidado porque se hace, te descargas una aplicación en el teléfono y lo haces online, vale 16 libras, es súper fácil. Si queréis, nos pedís, os mandamos el enlace a este vídeo de YouTube donde lo explico, tal, pero tened cuidado con los timos, por favor. Luego, para terminar, vamos a hablar un poquito de la Graduate Route Visa, ¿vale? Los estudiantes que terminan sus estudios en Reino Unido con una visa de estudiante, luego pueden acceder a esta Graduate Route Visa, que es el gobierno del Reino Unido les otorga un permiso durante 2 años en el que se pueden quedar en el país buscando trabajo, ¿no? Durante al menos 2 años, que esto es una maravilla, la verdad. Eh, Cuando la pides, ¿no? En el momento de pedirla, todavía tienes que estar en Reino Unido, se debe tener una Student Visa y todavía no tiene que haberte caducado esa Student Visa. Se tiene que haber estudiado un grado, un posgrado o otro curso, ¿no? Hay cursos como de doctorado también que también te pueden dar acceso, ¿vale? Eh, y luego, para que te la den, tu universidad tiene que informar a Home Office de que has completado estos estudios con éxito, ¿vale? Solo quería mencionarlo un poco para que sepáis que existe también esta Graduate Route Visa y que es un recurso que está fenomenal. Y luego también seguramente ahora habéis oído hablar de este white paper que ha salido ahora en el mes de mayo, que es bastante y no me sale la palabra scary, pero que da un poco de miedo, ¿no? Porque es como son las intenciones que tiene el gobierno
respecto a la inmigración, ¿no? Entonces, una de las cosas que ponen, ¿no? Tristemente es que quieren reducir esta Graduate Visa de 24 meses a 18, lo cual sería una pena y demás. Pero por otro lado, o sea, yo quiero señalar que esto había un white paper que es un documento de intenciones del gobierno, no es una ley ni está decidido. El resto de cosas que dicen en este white paper también, ¿vale? Respecto a la inmigración. Entonces, veremos, porque también he leído muchísimas cosas de las universidades, de organismos oficiales y tal. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía no tengamos miedo ni nada de eso. Aquí os dejo, que podéis hacer ahora una foto de esto. Mi correo electrónico, el teléfono de la oficina, que no sé por qué debe haber algo ahí encima que no se ve muy bien, pero es el 91 579 2288. Nuestra página web, estamos aquí en la calle La Gasca en Madrid, pero bueno, trabajamos mucho online. Si queréis ayuda con el tema de la visa o tenéis cualquier otra duda o tal, mandadme un correo o llamándonos a la oficina y encantados de ayudaros, ¿vale? Y por mi parte, yo creo, a ver si lo consigo, Joaquín. Voy a dejar de compartir y podemos hacer las preguntas. A Claro, ver, Sofía, gracias. Perfecto. Joaquín, ¿lo he conseguido? Para la primera. Vale, qué bien. Genial. Pues bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y nos hacen llegar los que están presentes en la audiencia unas cuantas. Ujú. La primera de ellas es, bueno, ¿cuál es el email, el correo electrónico desde el que te contactan para la gestión del visado? Es ese que os he puesto, es homeoffice.atlas no sé qué, ¿vale? Lo vais a ver fácil porque no vais a tener otros correos de aquí, solo de cuando mandéis la solicitud. Entonces, era el pantallazo que os ponía, te llega ese mail y te dice cuándo puedes entrar y hasta cuándo, ¿vale? Entonces, es muy importante como una vez que hayáis pedido la visa, que luego estéis mirando vuestro correo y la carpeta de spam con frecuencia para ver si os llega, ¿no? Perfecto, gracias, Sofía. Sí, es el correo del Home Office. Otra pregunta es relativa a Erasmus. Dice, si vas por Erasmus a Reino Unido con una duración inferior a 6 meses, si es suficiente con la ETA. Inferior a 6 meses sí debería ser suficiente con la ETA y ya superior, la gente que va como todo el año y demás, es igual. Tienen que pedir una student visa, pero se lo hacen para un año, les llega un CAS, tal, y todo es lo mismo. ¿Vale? Pero de Bien, todas formas, también esto siempre la universidad os va a mandar por correo un poco las instrucciones y vais a tener claro lo que hacer. Tened en mente a veces que estas instrucciones las mandan para estudiantes de otras nacionalidades, ¿vale? En el caso de Erasmus van a ser europeos, pero cuando es del visado en general, muchas veces me dicen, oye, es que me pone que tengo que ir a recoger el permiso biométrico, tengo que hacer no sé qué. Digo, no, tú eres europeo, eso no lo tienes. Pues es verdad que las universidades, ¿qué hicieron cuando pasó el Brexit? Dijeron, vale, todos estos chicos que antes le tratábamos como estudiantes de UK, cogemos y los ponemos con internacionales y no filtramos. Entonces mandamos la misma información de visados a todos. Entonces siempre digo, leedlo, pero teniendo en cuenta que puede no todo ser aplicable a vosotros, ¿vale? Porque los europeos tenemos unas condiciones un poquito especiales. ujú. Bien, hay bastantes preguntas muy similares en relación siempre con una pregunta que además es familiar en este tipo de webinars respecto a las estancias en Reino Unido con motivo de estudios inferiores a 6 meses. Si viajo a Inglaterra a estudiar 5 meses, ¿qué tipo de visado necesito? ¿Podrías clarificar en general para todas las preguntas de este tipo? Porque existe siempre eso, debajo de 6 meses necesito muchas cosas, pocas cosas, no necesito ninguna. En principio, esto yo, como soy más experta en los de larga duración y estudiantes que van a hacer el grado y tal, os digo, en principio con ETA, ¿vale? Yo mando estudiantes a hacer estos cursos de verano que ahí duran un mes o 2 meses y con ETA es suficiente. Yo creo que para 6 meses también no va a haber ningún problema. Pero os digo que la universidad siempre os lo va a mandar muy bien especificado y os va a decir exactamente qué tenéis que hacer vosotros en el caso concreto. Ujú. Bien, otra pregunta que también es bastante frecuente en estos temas es a un estudiante que ya le hayan concedido el visado.
¿Cuántas veces y cuánto tiempo puede salir del país, volver a regresar y estas cosas? Una vez que ya te lo han conseguido y has entrado una primera vez después de la fecha que ponía o el mismo día de la fecha y ya lo tienes activado, puedes entrar y salir todas las veces que quieras. Eso no hay ningún tipo de limitación, ¿vale? Bien, otra casuística, en este caso, bueno, la respuesta es bastante evidente, pero por trasladar la sensibilidad de la audiencia, seguramente porque es compartida por otras personas con nosotros hoy, una persona nos pregunta que dado que estuvo en Semana Santa en Reino Unido y pidió el visado de turismo, bueno, entró como turista, si Mm. hay algún problema en pedir el visado de estudios. No, no va a haber ningún problema porque ya ha pasado antes. Sí que es verdad que cuando estemos haciendo el visado nos van a preguntar una serie de países, cuántos viajes hemos hecho en los últimos 10 años a esos países y luego van a preguntar específicamente de Reino Unido. Entonces ahí, bueno, pues lo contaremos, pero no hay ningún problema. Ujú. Perfecto. Eh, Una persona que tiene a su hijo estudiando actualmente los A-Levels Ujú. termina este año y quiere continuar en Reino Unido y hacer la universidad. Nos pide una serie de asesoría personal que yo creo que es mejor trasladarla ya a nivel particular, precisamente porque lo que queremos aquí es ofrecer información general. Fenomenal. Eh, más preguntas. Dice otra persona, yo voy a Reino Unido la primera semana de julio de vacaciones y ya tengo el ETA. Si me voy a estudiar en septiembre el año entero, ¿tengo que pedir el visado después de volver del viaje? Por aclarar bien el tema que has mencionado de que no puedes ir a UK con el visado. Sí, yo ahí diría. O sea, porque si lo pides antes del viaje no te lo van a dar a tiempo de irte de viaje. Entonces, yo diría pedirlo cuando vuelvas del viaje tranquilamente y luego ya en septiembre te vas. Lo que nunca puedes hacer es, una vez que lo has pedido y estás esperando a que te lo den, es viajar a Reino Unido. Ujú. Bien. Hay también unas cuantas preguntas sobre las cuestiones relativas al extracto de la cuenta bancaria. Ujú. Es decir, en particular, pues nos llega una pregunta, dice, no necesito subirlo a la página del visado al ser española. Y son 31 de máximo desde que pedimos el papel hasta que se hace el visado, por clarificar esto. Sí, sí. Nosotros de manera precavida, lo vamos a preparar y lo tenemos guardado en nuestro ordenador y tal, o en físico y tal, por si acaso, porque como europeos, como españoles, no estamos obligados a presentarlo. Hay algunos países, si tú te metes, pues os iba a decir, pero no quiero decir uno al azar ahora y que no sea, pero hay algunos específicamente que sí tienen esa obligación de mostrar ese documento. Nosotros no. Nosotros solo prepararlo por si acaso. Entonces, es fundamental que registre lo de que el dinero ha estado durante 28 días, te ponga de un día a otro día que cubra esos 28, y luego, desde que el banco nos da este papel hasta que pedimos el visado, no pueden pasar más de 31 días. ¿Por qué contamos esto? Porque hay gente que me dice, oye, voy a pedirlo mañana y a lo mejor estamos pidiendo el visado en julio. Entonces ya han pasado esos 31 días. Lo que quiere ver en Home Office es la última información más reciente y todo, que para ellos es como la más veraz. 28 días para evitar que la gente pida un préstamo y luego lo cancele y luego que no pase mucho tiempo porque es verdad que uno puede hacer una operación financiera, el invento de vendo esta casa, pido el papel al banco, el dinero está 28 días, pero luego mm, todo ese dinero lo voy a destinar a comprar una nueva casa. Entonces no es como tan real, entonces por eso te piden que no pasen tanto tiempo, ¿no? Ujú. Gracias, Sofía. Hay algunas preguntas también muy frecuentes, por otra parte, respecto a los gastos asociados a los seguros sanitarios adicionales en Reino Unido. En particular, pues nos preguntan si, bueno, esto es siempre obligatorio, a pesar de tener la tarjeta sanitaria europea, y también otras preguntas que nos llegan en relación a carreras de larga duración. Por ejemplo, si alguien está 6 años estudiando en Reino Unido, si hay que pagar esas tasas adicionales de servicio sanitario los 6 años y qué ocurriría si se abandona antes. Esto es obligatorio.
¿vale? Pagarlo. No, si quieres que te den la visa, tienes que pagar también el Immigration Health Surcharge. No hay tu tía, no puedes salir de ahí. Es cierto que hay una opción más adelante de pedir el reembolso de este Immigration Health Surcharge y que te devuelvan el dinero. Cosa que yo no recomiendo. ¿Por qué no la recomiendo? Porque si tú pides que te devuelvan el dinero, luego no puedes trabajar durante toda la duración de tus estudios. Cosa que a veces, oye, decimos, oye, son 2.000 libras, que me las devuelvan, no voy a trabajar. Piensas hoy, pero luego a lo mejor de repente estás en segundo y te sale una opción de unas prácticas estupendas, tal, pero has pedido que te devuelvan el Immigration Health Surcharge, no puedes trabajar. Estos casos los he visto. A día de hoy todavía no hay una forma de revertir esto, porque la gente me dice a veces desesperada, oye, que lo vuelva a pagar Sofía el Immigration Health Surcharge, pago más, quiero de hacer esta oportunidad que me han cogido en este fondo, banca de inversión. No. Entonces, a día de hoy no hay forma de revertirlo. Entonces, existe la opción de que te lo devuelvan, pero si te lo devuelven, tiene unas consecuencias. ¿Vale? Entonces, yo siempre mi consejo es no hacerlo. Eh, Te hacen, para lo que ponga en el CAS, que duran tus estudios, 2 años, 3, 4, lo que sea, vas a tener que pagar 776 libras por cada año y sumar medio año adicional. No hay más tu tía. Em, Hay otra pregunta, ¿no?, que me hacen en relación con esto. Oye, es que yo tengo un seguro privado que además he hablado y la póliza me cubre Reino Unido. ¿Puedo no pagar eso? Pagar vas a tener que pagar, ¿vale? Tengas otro seguro privado, tal, que ya hablando de este tema, yo lo que le recomiendo a todo el mundo que tiene un seguro privado, llamar a la aseguradora y comentar, oye, me voy a ir a estudiar a Reino Unido durante tanto tiempo y tal, me cubre la póliza, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Que eso también se puede preguntar, ¿no? Perfecto, gracias Sofía. Bien, no tenemos más preguntas por el momento. ¿Hay alguna respecto a las pegas que puede acarrear el tener doble nacionalidad, una española y otra no europea? Si esto Pues podría acarrear. sí, pues puedo decir algo de eso. Por supuesto. Em, Gracias. Por ejemplo, hemos hecho justo esta tarde una reunión con una estudiante que tenemos, majísima, que ya tiene nacionalidad española y norteamericana, ¿no? Y de Ujú. Estados Unidos. Y entonces yo justo os decía, digo, mira, para todo en el mundo mundial es estupendo un pasaporte de Estados Unidos. Digo, salvo para este tema de la visa. Digo, vamos a hacerlo con tu pasaporte español, porque Claro. el proceso está simplificado para europeos. Entonces, jugad con este tema. Hay nacionalidades que es igual. Oye, mira, es que tengo un pasaporte de Venezuela y de Colombia. Da igual, vamos a tener que ir a un Visa Application Center. Me da lo mismo con cuál lo hagáis. Pero si es una nacionalidad europea frente a cualquier otro país, siempre va a ser mejor con la europea porque el proceso de solicitud del visado está simplificado, es más rápido, es más sencillo. Entonces, compensa muchísimo. Luego, cuidado, no tiene que ver, pero aprovecho y lo cuento aquí. Hay veces también que me dicen, oye, pues voy a hacerlo con este pasaporte que tengo de tal nacionalidad porque he visto que la universidad da unas becas para esta nacionalidad y como yo tengo ese pasaporte, cuidado, ¿no? Porque a veces estas becas te piden, te miran la residencia, tienes que haber residido en ese país los últimos 3 o 4 años, tal. Entonces, bueno, para que lo tengáis en mente también. De acuerdo. Eso era. Nos entra alguna otra pregunta que nos parece interesante. Evidentemente, esto siempre suscita muchísimas dudas. Tenemos que realizar una cierta selección de aquellas que pueden ser más representativas para lo que son casos generales y no tanto particulares. Pero en este caso, claro, nos hablan de estudiantes que vayan al Reino Unido bajo el programa Erasmus, y por tanto no tengan que asumir los gastos de matrícula de la universidad de destino. Y una pregunta que suele ser también frecuente es si tienen que cubrir, en este caso, solamente los gastos mensuales en el documento de solvencia, porque evidentemente no tienen los mismos gastos. Exacto. Si ellos van para una cosa de duración de un año que la universidad les va a emitir ese CAS, tú tienes que tener en el banco el dinero que te pone ahí la universidad en el CAS. Como no tienen que cubrir la matrícula, solo van a tener que tener el gasto relativo a los costes de vida. Luego hay gente también que me dice, oye, pues Sofía, es que yo a lo mejor tener esa cantidad de dinero tan grande en el banco
no la tengo, no sé, ¿cómo podría hacer un documento del banco con menos dinero? Pagando lo más posible a la universidad. Si pagas todo el curso, solo entonces vas a tener que demostrar el coste de vida. Bien, bien, y ya para ir cerrando la sesión de hoy, nos aproximamos ya al final del tiempo que tenemos asignado para este webinar, pues varias preguntas que nos llegan prácticamente al unísono en relación, una vez más, con las cuestiones del coste sanitario, del seguro de salud. Eh, casos particulares, pero yo creo que pueden ser extrapolables a cosas bastante frecuentes. Dice, voy de Erasmus 9 meses, en este caso, ¿recomiendas pedir el reintegro del seguro médico íntegramente, dado que no se va a trabajar en esos 6 meses? Otra pregunta nos dice, eh, si pido el reembolso del seguro de salud y va de Erasmus, lo de no poder trabajar es solo para el año de Erasmus, ¿afectaría de cara al futuro? ¿Y cómo se pediría ese reembolso? Vale, la más fácil es cómo se pide el reembolso. Ujú. Ahí uno pone en Google IHS, que es Immigration Health Surcharge Reimbursement, y hay la página del gobierno donde rellenas ahí, le subes, escaneas tu tarjeta sanitaria europea, tu pasaporte, no sé qué, y entonces te lo devuelven a la misma tarjeta con la que hayas pagado, que esa es otra. Me ha pasado también un estudiante que pedimos el reembolso, habían pagado con una tarjeta, luego ya no tenían esa tarjeta y hasta que, bueno, ahí estuvimos peleando el tema muchísimo. Em, en estos casos más cortos, de solo un año, en los que tengo que pedir una visa de estudiante y me van a hacer pagar el Immigration Health Surcharge, ahí sí que os puede compensar pedir esa devolución. Porque es verdad que si a lo mejor tienes claro, oye, yo ese año no voy a trabajar, sí que podríais hacerlo. Pasa que yo siempre me da mucho miedo porque como he tenido tantos casos de gente que ha pedido la devolución y luego se arrepiente, es verdad que yo con el tipo de estudiante que trabajo es un estudiante de más larga duración, ¿no? Que va a estar ahí toda la carrera, 3, 4 años, que ahí te puede cambiar la vida mucho de un año para otro. En un año es verdad que si a lo mejor uno tiene claro que no va a trabajar, sí que le puede compensar. Ahí es un poco como más a juicio personal de cada uno, ¿no? Por Ujú. poder lo puedes pedir. Sí, sí, claramente. Y bueno, por atender también a cuestiones relacionadas con esos temas económicos que sabemos que siempre preocupan, que son siempre candentes, nos hace llegar otra persona, nos hace llegar Gonzalo, la siguiente pregunta. Si no sabemos el coste completo, porque no tenemos la cash letter, que no llegará hasta julio, hay que hacer una estimación para hacer el depósito en el banco y tener la carta de solvencia lista para cuando recibamos el cash letter. Exacto. La estimación es muy fácil. Uno va a la página web de la universidad, a la carrera que va a hacer y en tuition fees eh, ponen el 99,9 de las universidades, pone lo que cuestan. ¿Vale? Entonces ves eso con los datos que os he dado yo antes. En el caso de Londres, 1.400 y pico libras, en el resto del Reino Unido, 1.136 por 9 meses. Y eso, y yo como consejo adicional digo siempre, oye, de la cantidad que te salga, pon un 5% más para quedarte tranquilo. Ujú. ¿Vale? Si se puede, en algunos casos vamos al céntimo, pero un poco como lo haría yo. Bien, y la última pregunta, porque están entrando algunas preguntas de temas que ya se han respondido y bueno, como enviaremos la grabación a quienes se registraron al evento, pues quizá dichas preguntas se puedan dar por respondidas. La última que te trasladamos hoy, Sofía, es de otro estudiante Erasmus, que pregunta si ya, en caso de que ya haya pagado la residencia antes de tener el visado, si tiene que tener la cantidad de dinero de costes de vida, puesto que ya ha pagado efectivamente parte de esos costes de vida. Claro, ahí siempre es un poco polémico el tema, ¿no? Porque el coste de vida no es solo la residencia, Sí. ¿vale? Es la residencia y vivir, comer allí y tal. Ahí habría que mirar si en la cash letter viene ya ese alojamiento como pagado y entonces yo creo, o sea, no hay, no viene en la norma, ¿no? Cómo hacer esto.
Pero sí que es verdad que si Home Office te pidiera, oye, en el raro caso de estamos haciendo un check, denme el documento de solvencia bancario y tú argumentas, mira, ya he pagado el alojamiento, por eso no tenía tanto dinero en el banco, se podría argumentar fácil, ¿no? Pero es verdad que es eso, que coste de vida no es solo alojamiento, sino que es alojamiento y un poco más. Aquí a veces han llegado hasta el de decirme, oye, es que el alojamiento que tengo reservado es además con catering, que me dan desayuno, comida y cena. Digo, ya. Entonces, bueno, ahí se puede argumentar, ¿vale? Perfecto, Sofía. Bien, lamentablemente no tenemos más tiempo para más preguntas en el tiempo que tenemos asignado para este webinar. Nos gustaría poder seguir contestando a todas las que van llegando en el último minuto, pero lamentablemente no nos es posible dedicar más tiempo hoy. Esperamos de todas formas poder dedicar más sesiones informativas a este y otros temas. Somos conscientes de que esto suscita muchísimas dudas y siempre hay incertidumbre. Es verdad que pueden contactar en este caso con nosotros, con British Council, o también, lógicamente, con Sofía, para intentar mantener esa comunicación y aclarar las dudas que puedan surgir. Pasamos ya, por tanto, a finalizar la sesión de hoy. En primer lugar, por supuesto, Sofía, quiero agradecerte enormemente tu tiempo, tu claridad y toda tu valiosa información, la que has compartido con nosotros hoy. Ha sido una sesión increíblemente útil e informativa y estoy seguro de que todos los asistentes se llevan una comprensión mucho más clara de los requisitos para estudiar en Reino Unido. Muchas gracias por tu experta participación hoy. Y por supuesto, como siempre, un enorme agradecimiento a todos vosotros, nuestra audiencia, y por acompañarnos esta tarde, por vuestra atención, participación y por las excelentes preguntas que habéis formulado. Esperamos sinceramente que este webinar os haya resultado de utilidad y haya arrojado algo de luz sobre estos importantes temas. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde los detalles específicos del visado de estudiante y la demostración de fondos hasta la nueva ETA y los plazos a tener en cuenta. Recordad siempre la importancia de una planificación anticipada y de contar con la información correcta. Hay que empezar a trabajar, por tanto, con suficiente anticipación para que realmente luego no nos pille el toro. Como es habitual, recibiréis un correo con la grabación de esta sesión para que podáis visualizarla y tener esa información a modo de recordatorio. Sabemos que el proceso puede parecer complejo, pero con la información adecuada y la planificación necesaria, vuestro sueño de estudiar en Reino Unido está a vuestro alcance. Es una experiencia increíblemente enriquecedora y transformadora y esperamos haberos ayudado a dar un paso más hacia ella. Una vez más, muchísimas gracias, Sofía, y a todos vosotros. Ha sido un placer. Que tengáis un excelente resto de la tarde y mucho éxito en vuestros proyectos educativos. Hasta la próxima.